Hoy tendremos la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 362, primera parte. Sí, primera parte, porque en 15 días que no presente noticias hay una acumulación tremenda y no se pueden dejar de lado muchas de ellas, por más limpieza que quiera hacer. Cada vez acontecen más cosas y tantísimas relacionadas con la profecía, que es impresionante. Pero no solo con esto, sino con destapar las artimañas de Satanás. Hoy estad muy atentos, porque sobre todo en el apartado de guerras y rumores de guerras, esa profecía de Jesús vamos a ver una vez más que claramente vuelve a acontecer. Pero sobre todo vamos a ver cómo se cumple con un personaje que tiene que ver evidentemente con el Vaticano. Y no solo con la persona líder de ese lugar, sino evidentemente con todo lo que engloba la Santa Sede, entre comillas, por supuesto. Y estad atentos porque algo que está aconteciendo en estos momentos, guerra, tiene que ver también con él, pero también con otros intereses. Y hoy vamos a destaparlo. Pues empezamos directamente por esto, Europa. Sí, hoy no tenemos apartado para la creación de Dios. Hay muchas noticias y nos hemos de centrar en ellas. Fijaos bien en esta noticia porque vais a recordar algo de lo que ya presentamos. Von der Leyen quiere más competencias sanitarias para la Unión Europea y abre la puerta a un salario mínimo europeo. Fijaos que lo que se planteó ya en España y en algún otro lugar, ahora ya es para toda Europa. Probablemente esto será un hecho. Debido a toda la crisis, debido a toda la pandemia también, ahora parece ser más necesario que nunca esto. Una vez más, dependiendo totalmente ya de gobiernos. Y tarde o temprano, ya sabéis, a todo que irá asociado. Pero claro, mientras la gente tiene que vivir como pueda, ¿no? Pues una vez más ya vemos cómo todo se va preparando. Y mirad esta noticia para España, el discurso más apocalíptico del ministro de Universidades. El mundo está en peligro, este mundo se acaba. Esto lo dijo Manuel Castells. Y fijaos qué dijo en el Congreso. Yo creo que el mundo está en peligro, el mundo tal y como lo hemos conocido. No digo que se acabe el mundo, pero este mundo sí, este mundo se acaba. Este mundo que hemos vivido se acaba. Y habrá otro mundo que está gestándose y renaciendo. Esto es sumamente importante, porque tiene que ver una vez más con lo que estamos presentando en Preparando el Gobierno Mundial, con el reinicio y con todo lo que el papado va a hacer en este nuevo orden mundial, junto, ya sabemos a quién. Por tanto, interesante que este señor diga esto y da que pensar, a ver si es que sabe más del que en un principio pueda ser una simple opinión. Y ahora nos centramos en las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, las que tienen que ver con Oriente Medio y más, que afecta prácticamente a todo el mundo en consecuencia. El portaaviones estadounidense US Nimitz entra en el Golfo Pérsico. Dicen que la nave permanecerá en el Golfo en apoyo de operaciones rutinarias y de contingencia, pero esto hace saltar las alarmas en la zona. Estados Unidos despliega vehículos blindados en Siria e intensifica las patrullas aéreas después del enfrentamiento con las fuerzas rusas. Una vez más, la tensión sigue estando en esa zona y las tropas también. Y mirad este informe, dice, encuentro decisivo de Estados Unidos y Emiratos con Sudán para normalizar relaciones con Israel.
interesante. Estamos viendo cómo Estados Unidos va apretando a los países de la zona para que hagan esto, normalizar relaciones con Israel. Y lo está consiguiendo en bastantes lugares, y más que va a conseguir aún. Y ahora vamos a ver un vídeo. Ya sabéis que estamos en momentos de previas elecciones al gobierno de Estados Unidos. Y, bueno, por cierto, ayer mismo hubo el debate entre Joe Biden y el presidente actual, Donald Trump, donde todos han manifestado claramente que fue una auténtica vergüenza, y si habéis visto trailers o trozos de esa, bueno, ya no sé ni cómo llamarlo, porque ya ni es debate, es que es algo escandaloso, daba pena de la cantidad de insultos que se decían uno el otro. Se han mostrado imágenes también, supongo que no estarán trucadas, no lo sé, de Joe Biden con un pinganillo, o sea, algo que le podía indicar las respuestas, y de modo que él podía responder lo que le dijeran a través del aparatito. No sé si exactamente esto está manipulado o no, estas imágenes, pero realmente no me extrañaría nada viendo el panorama y sabiendo que, por todo lo que se ha comentado hasta ahora, que Joe Biden precisamente a la hora de dar discursos y de tener interlocuciones no es que sea muy fluido. Y ya sabéis que Donald Trump en esto es un hacha. Es un hombre preparado, hecho en televisión, y por tanto sabe hacer este tipo de cosas. Pero bien, dicho esto, y viendo lo lamentable tanto de uno como de otro, y lo que denota que suba quien suba la presencia de Estados Unidos, el panorama profético se va a cumplir, vamos a ver ahora esto. Donald Trump pide a la ONU responsabilizar a China por sus acciones respecto a la pandemia. Una vez más, la tensión entre unos y otros. Las profecías se preparan para su cumplimiento. Bien, pues lo de siempre, Donald Trump cargando contra China por el tema de la pandemia. Una vez más, si no sabéis cuál fue el origen auténtico de todo esto y el porqué, mirad lo que presentamos en Preparando el Gobierno Mundial, todos los temas dedicados a COVID-19. Pero no sé si os habéis fijado que, aparte de cargar así contra China, también dice algo sumamente importante, y es que precisamente dicen que vamos a entrar en una época de paz y prosperidad, algo impresionante, vamos. Y todo esto, ¿por qué lo dice? Bueno, pues da que pensar una vez más. Ya sabemos que después de esta pandemia, como dice el Papa, nada será igual, o saldremos mejores o peores, dice. Y evidentemente, bien parado no se va a salir, porque eso sí, va a llevar todo al nuevo orden mundial, a instaurar lo que están diciendo en la encíclica Laudato Si de hace ya 5 años, y que ya sabemos que en 2028 dicen que la van a aplicar sí o sí, con lo cual allí hay implícita la ley dominical. Bueno, pues esto es el panorama que se va fraguando, y da que pensar cuando ya dice esto, que nos espera esta época de tanta prosperidad. Veremos hasta qué punto esto se va cumpliendo hasta llegar a ese momento, porque ya sabemos que el mundo irá de mal en peor, aunque habrá un momento en que todo parecerá eso, una balsa de aceite, y después se va a regirar totalmente. Las profecías, una vez más, delante nuestro. Pero más noticias. 4 personas heridas por arma blanca en París tras la publicación de nuevas caricaturas de Mahoma. Ya sabéis, fueron a la editorial Charlie Hebdo y se equivocó de puerta. Se habían trasladado de un edificio a otro, y el que iba a hacer el atentado, pues cogió a otras personas por en medio y ya veis lo que hizo. Bueno, fue detenido, parece ser que es un pakistaní, relativamente joven, etcétera, etcétera. Como siempre, ya veis, lo que acontece con toda esta cuestión abarca a todo el mundo. Y mi atención ahora a esto. Pompeo anuncia el inicio de la creación de una coalición global contra China. El secretario de Estado de Estados Unidos ha declarado que el régimen comunista chino es una amenaza. Ya sabéis que os estoy presentando las noticias en orden de aparición, día a día, y para que vayáis comprobando cómo todo se va sucediendo progresivamente, y a veces hay temas que pueden estar divididos, siendo del mismo día, pero que es la forma de presentaros para que podáis ver cómo todo va aconteciendo y todo se va juntando a la vez. Pero esta noticia es sumamente importante, una coalición global contra China.
El gobierno estadounidense ha hecho grandes avances al conseguir que una serie de países, desde África hasta el sureste de Asia y Sudamérica, se hayan dado cuenta de la amenaza que presenta el Partido Comunista Chino para su libertad y soberanía, ha declarado este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el programa Life, Liberty and Living de Fox News. Ahora hemos empezado a construir esta coalición global para hacer que retrocedan, ha agregado Pompeo, en referencia a la amenaza de este régimen autoritario que presenta China. El secretario de Estado ha señalado que este proceso llevará años, pero al mismo tiempo ha apreciado que ya se ha dado un primer paso en términos del reconocimiento de la amenaza. Fijaos cómo en la política todo se va trabajando, y más en estas cuestiones que tienen tanto que ver con la economía mundial y, evidentemente, el poder absoluto para dominar el mundo. Y dice que llevará años. Bien, ya sabemos cómo todo se va a precipitar rápidamente, pero es cierto, todo tiene su momento y todo se tiene que ir trabajando. Por eso esas personas que llegan a decir, no, esto el año que viene se termina, ya vuelve Jesús, y bueno, en fin, están totalmente fuera de lugar por malinterpretar tan mal como saben y más las profecías. Pero bien, dicho esto, aún continúa. La retórica de Pompeo sobre el país asiático es acorde con sus declaraciones anteriores. En julio de este año, el alto funcionario incluso redujo a cero uno de los logros más importantes de los republicanos en las últimas 5 décadas al declarar que la colaboración de Estados Unidos con China fue un fracaso total y la preocupación del expresidente Richard Nixon de que había creado un Frankenstein al abrir el mundo al Partido Comunista de China había sido profética. Qué palabras, ¿eh? Casi 50 años después del histórico viaje de Nixon a Pekín en 1972 y su papel en el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China en 1979, gracias a sus contactos cuando era presidente, Pompeo acusó a Pekín de aprovechar aquella apertura para abrirse camino al poder y la prosperidad a través de mentiras y engaños, y subrayó que ahora a Estados Unidos y sus aliados les toca utilizar métodos más creativos y firmes para presionar al gobierno chino para que cambie de rumbo. Es curioso, dicen esto de China y ellos no se ponen a la misma altura, ¿eh? La verdad en que nuestras políticas y las de otras naciones libres resucitaron la fallida economía de China solo para ver a Pekín morder las manos internacionales que lo alimentaban, señaló Pompeo en aquel entonces, al argumentar que el ejército del país asiático se volvió más fuerte y amenazador y repetir las acusaciones de Estados Unidos sobre las prácticas comerciales injustas, los abusos de los derechos humanos e intentos de infiltrarse en la sociedad estadounidense. Y es curioso porque esto es tanto monta tanto. Pero más noticias. El ejército de Estados Unidos pone a prueba el proyecto Convergencia, un simulacro de futura guerra contra Rusia y China. Sí, ya lo veis, directamente. Pero mirad ahora qué destacamos en esto y, por favor, estad sumamente atentos a lo que os voy a leer ahora. Lo veis marcado en rojo. Estos esfuerzos combinan las armas del futuro y las oportunidades previstas para su uso en el campo de batalla para la década del 30, contra adversarios como Rusia y China, señaló Rugen, según cita Defense News. Señores, ellos mismos nos están diciendo que tienen previsto estar en campo de batalla en la década del 30, o sea, a partir de 2030, saben que van a entrar en guerra con Rusia y China. Y señores, una vez más, a todos aquellos que creéis que no, que Jesús vendrá antes del 2031 y no sois conscientes de que la profecía, el año final de plagas, se cumple precisamente con Armagedón en la segunda venida de Jesús, y es esta confrontación enorme en la zona de Medio Oriente que va a implicar a todos los países prácticamente del mundo. Qué triste, que ni viendo las evidencias que nos dan las noticias y las palabras de esta gente, los que dicen saber la profecía, aún malinterpreten tanto para decir que Jesús puede venir antes. Y algunos decir, no, en 2027.
Y otros decir, no, en 2025, en 2024, en 2022, no, el año que viene, en 2021. Ya está bien de tonterías, señores, que estamos viendo las noticias y nos dicen claramente cuándo suceden las cosas en su momento oportuno. Y curiosamente, la profecía nos lo decía antes, pero si nosotros despreciamos la auténtica interpretación profética, vamos listos a la perdición. Bueno, pues esta noticia creo que vale la pena que la cojáis y la divulguéis y les mostréis a esa gente que se dicen entendedores de la profecía y que van contra el mensaje del 2031 del retorno de Cristo y empiecen a darse cuenta que las evidencias están por todas partes. Imaginaos si a esto le añadimos la Agenda 2030 y tantas cosas más como hemos visto. ¡Qué lástima! Ellos lo saben y, curiosamente, los que dicen entender de profecía no se dan ni cuenta, porque no se dan cuenta precisamente de qué está sucediendo en la actualidad, porque parece ser que las noticias les importan un rábano. Pues no estéis atentos a lo que está aconteciendo y así os va a ir, que no os enteráis de nada. Bueno, dicho esto, pasamos a ciencia y tecnología. Y mirad, científicos advierten que la radiación de los celulares, o sea, de los móviles, puede ser una de las causas de la dramática disminución de insectos. El factor tecnológico se suma a los pesticidas y la pérdida del hábitat como los factores que están provocando la muerte de los pequeños animales. Ya veis, una consecuencia de todo esto es que los animalitos estos en cuestión se mueren. En fin, vaya panoramas, ¿eh? Y aquí tenéis cero emisiones. Airbus presenta 3 diseños de aeronaves propulsadas por hidrógeno. El gigante aeronáutico espera sacar al mercado 3 aviones de pasajeros de 0 emisiones de carbono a mediados de la próxima década. Y ya veis con qué diseños, incluso hablan de cómo las cargas pueden estar en las alas. Impresionante. Pero atención también a esto, científicos crean un cóctel de superenzimas que devora los objetos de plástico 6 veces más deprisa. Los expertos creen que esto podría acercarnos un poco más a una posible solución al problema global de la contaminación plástica. Y por lo que dicen es sumamente rápida la degradación de todos los plásticos con este cóctel de superenzimas. Ya veis que cuando se ponen a investigar para solucionar algo, cuántas veces pueden hacerlo si se ponen, por supuesto. Y ahora apartado para Latinoamérica. Empezamos por Colombia. Masacre perpetrada por un grupo armado deja al menos 6 muertos en Cauca. 5 muertos, 2 heridos y 2 desaparecidos dejan los enfrentamientos armados en un resguardo indígena colombiano. Qué panoramas, ¿eh? Y en México, bueno, pues no quedan cortos, claro. Un grupo armado ataca a un bar en México y mata al menos a 11 personas en Guanajuato. Y atención, porque ahora llegamos al panorama que os decía en la presentación de esta conferencia. Guerras y rumores de guerras. Y ya sabéis cómo está la situación en una parte del mundo muy concreta. Está siendo noticia prácticamente a diario. Pero para muchos, como queda lejos, pues les importa tampoco prácticamente nada. Jesús lo dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, y esto ha acontecido durante toda la historia. Pero después es cuando dice en el siguiente versículo algo muy distinto, y es que se levantará nación contra nación y reino contra reino, vendrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, etcétera, etcétera, donde ya marca prácticamente el fin de todo. Pues bien, mirad esto y vamos a encajar una serie de cosas que nos van a sorprender quizás a más de uno. Primero esta noticia, Lukashenko anuncia el cierre de fronteras de Bielorrusia con Lituania, Polonia y Ucrania. El presidente bielorruso ha hecho un llamamiento a los pueblos de los 3 estados, instándoles a detener a sus políticos y oponerse al estallido de la guerra. Y él se ha acercado, lógicamente, a Putin, porque sabe que los otros tienen que ver con el poder de los aliados de Estados Unidos y sus compañeros. Y esta es una situación tensa que tiene que ver, una vez más, la confrontación entre Estados Unidos y no solo China, sino, evidentemente, aquí con Rusia. Pero esto no es el todo.
aún hay más. Y bueno, esto ya me lo voy a saltar para ir directamente a esta cuestión. Irán y Armenia comparten gasoducto. Y diréis, ¿y ahora por qué me muestras una noticia del 19 de marzo de 2007? Hace 13 años de esto, y meses. Pues bien, mirad, Irán y Armenia inauguraron una tubería de gas natural que tiene el objetivo de reducir la dependencia energética que el segundo país tiene con Rusia. Vamos cogiendo los personajes de esta cuestión. Vemos por un lado Irán, Armenia, pero por el otro lado vemos a Rusia. Pero también a su vez nos damos cuenta que hay algo, gasoducto. ¿Sabéis? La profecía final nos hablaba que el gran tema donde va a estallar todo va a ser precisamente por tema de gas y petróleo. Pues bien, ahora diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el final? Pues todo se va preparando. Esto está en la zona que ya veis en el mapa, es Oriente Medio. Pero esto no es todo. Mirad, vamos a avanzar un poco para explicar esto. Aquí tenéis el gasoducto transcaspiano, así lo llaman. ¿Y qué podemos entender de todo esto? Pues mirad, vemos un poco y nos dice, el gasoducto transcaspiano es un gasoducto submarino propuesto entre Turkmenbashi, en Turkmenistán, y Bakú, en Azerbaiyán. Vais cogiendo los nombres de los países, ¿no? Bien, según algunas propuestas, también incluirá una conexión entre el yacimiento de Tengiz, en Kazajistán, y Turkmenbashi. El proyecto de gasoducto submarino transcaspiano tiene el propósito de transportar gas natural desde Turkmenistán a Kazajistán a los países miembros de la Unión Europea, evitando tanto a Rusia como a Irán. También se considera como una extensión natural hacia el este del corredor del sur de gas. Este proyecto atrae gran interés ya que conectará los vastos recursos de gas turkmeno a los principales consumidores como Turquía y Europa. Vaya implicación que tiene este gasoducto. Y hemos visto los países que están en juego en todo esto, ¿verdad? Y esto de hace años. Pues bien, aquí hay toda la historia de distintas épocas, años 90, 2006, 2007, 2008, 2011, 12, 13, 14, 15 y 16. Y todo el oleoducto en Europa y noreste de Asia lo veis en este mapa que tenéis aquí. Es impresionante, qué ramificaciones, ¿verdad? Y la de países que están implicados en esto. Señores, esto es un negocio brutal. Pero evidentemente eso tiene sus intereses y esos intereses afectan también a nivel geopolítico y geoestratégico. Destacamos esto de aquí. También existe la preocupación en Occidente de que una colaboración más estrecha entre Georgia y Azerbaiyán aislará a Armenia y tentará a esta fortalecer los lazos con Rusia e Irán. Bien, nos hemos puesto en antecedentes, ¿verdad? Vemos la advertencia en cuestión. Pues atención, porque ahora vamos a ver el plato fuerte. ¿Recordáis esto? El Papa Francisco y el patriarca armenio soltaron palomas como signo de paz. El Santo Padre concluye su visita de 3 días a Armenia. Y recordáis, lo estuvimos presentando y dijimos, uy, va allí, suelta palomitas de la paz, pues vamos a ver cómo termina esto. ¿Y por qué esto era problemático? Pues esto era problemático porque hubo algo en esa zona, hubo una masacre y el Papa dijo unas palabras que hicieron saltar chispas. Y cuando el Papa dice algo, busca una reacción, no hace eso porque sí. Y fue un incendiario absoluto con lo que dijo. Pues bien, aquí tenéis, era noticia del 26 de junio de 2016. Y fijaos que nos dice, 2 palomas alzaron hoy el vuelo como símbolo de paz y empujadas por las manos del Papa Francisco y del patriarca armenio Karekin II, simbolizaron la aspiración de reconciliación frente a las cercanas y clausuradas fronteras entre Turquía y Armenia.
Ya veis que hay una cuestión de religiones que trabajan por una cierta unidad, pero que implica países. Y todo esto, como siempre, Turquía en juego. Nos decía, el edificio se encuentra a poca distancia de la frontera turca y desde él pueden disfrutarse algunas de las mejores vistas del monte Ararat, sí, donde estuvimos nosotros precisamente en la expedición al Arca de Noé. Símbolo de Armenia, pero en territorio turco debido a la pérdida territorial que el país ha sufrido a lo largo del tiempo. Y así lo sabemos de sobra. La zona donde estábamos eran armenios, están dentro de Turquía, pero ellos se consideran armenios. Bien, pues vamos a bajar un poco más y leemos. Tras rezar en la capilla adyacente, el patriarca y el pontífice pronunciaron una oración. Finalmente ambos salieron del edificio desde una terraza cercana, liberaron a 2 palomas como símbolo de paz para el mundo y para un país, Armenia, que vive tensas relaciones con sus vecinos, en el oeste con Turquía y en el este con Azerbaiyán. Bueno, pues nada, me salto todo esto. Si lo queréis lo vais leyendo en vuestras casas y vamos a ver un vídeo para recordar. El Papa Francisco se despide de Armenia levantando ampollas en Turquía. Sí, por lo que hizo y dijo. Ya veis, había tema de unificación entre iglesias cristianas, ecumenismo, por supuesto, pero esto iba mucho más allá. Era un discurso ya de connotación política. Y quien se vio afectado fue Turquía, como representantes de ese antiguo imperio otomano y que parece que quieren recuperar, como sea, al menos por parte de su líder. Y bien, todo esto sucedió en Armenia. Y diréis, bueno, ¿y esto qué termina de que ver una cosa con otra? Tranquilos, vamos a ver más. El Papa viaja a Georgia y Azerbaiyán para promover la paz en el Cáucaso. Rezará con refugiados de Irak y defenderá el derecho de los desplazados de Georgia. Esto no es de ahora, esto ya aconteció. Fue un año después prácticamente de lo que hemos visto, 3 de junio de 2017. Si no recuerdo mal, aproximadamente un año. ¿Os dais cuenta que estos viajes el Papa los hace por algo? Ya veis ahora a quién implica con este viaje. Vamos a ver cómo es un viaje detrás de otro y precisamente en los países en cuestión que ahora les está aconteciendo algo. Mientras tanto, Gallagher dice, el Papa reza por la prosperidad y la paz de Armenia. Y esto era ya noticia del 9 de noviembre de 2019, hace menos de un año. Y fijaos, el secretario de Relaciones con los Estados está de visita en Armenia. Por la mañana rinde homenaje al memorial del genocidio armenio. Por la tarde se reúne con el presidente del país caucásico y el patriarca Karekin II. Mañana misa en la iglesia de los mártires católicos armenios. Y claro, hubo el mensaje para las víctimas del genocidio. Una vez más, la gracia esto para Turquía, ya os podéis imaginar, que ellos no consideran que fuera un genocidio. Y ahora pasamos a 30 de noviembre de 2019. Turquía y Azerbaiyán inauguran gasoducto hacia Europa. Bueno, ya veis cómo el tema va de gasoductos porque toda la zona está implicada, y ya no es uno, es más de uno. TANAP suministrará 16.000 millones de metros cúbicos de gas natural azerí a Turquía y Europa, dice el presidente turco. Bien, pues mira por dónde estallan hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán por la disputada región de Nagorno-Karabaj. Y esto es noticia ya de este 27 de septiembre de 2020. El Ministerio de Defensa de Armenia indicó que sus fuerzas derribaron 2 helicópteros y 3 drones azerbaiyanos. Y estos drones azerbaiyanos no es lo único que ha caído, porque ya están hablando de unos cuantos miles de muertos, tanto por un lado como por el otro. No se sabe exactamente las cifras oficiales, porque unos desmienten las de los otros continuamente. Pero qué curioso, ¿eh? Va a llevar la paz, toma palomita, pues no, toma tiro, y vaya tiro. Algo se estaba fraguando, y ya veis qué intereses había en la zona. Pues bien, esto no es todo. Aquí nos hablan ya de los enfrentamientos que había en un principio, cuando ha empezado todo este conflicto, la cantidad de muertos que decían, que ahora ya se han disparado,
y nos dice, en el contexto de esta escalada militar, Rusia instó a Armenia y a Azerbaiyán a mostrar moderación y adherirse estrictamente al régimen del alto el fuego. Moscú expresó su disposición a proporcionar la asistencia necesaria para estabilizar la situación en la frontera entre ambos países. Por tanto, Rusia también interviene aquí. Turquía anuncia que apoyará a Azerbaiyán por todos los medios tras la escalada con Armenia. Azerbaiyán anunció este domingo una contraofensiva en toda la línea del frente con Armenia tras denunciar un ataque por parte de Ereván. Y era noticia del 27 también de septiembre. Turquía también puesta por en medio. Y ya hemos visto cómo los intereses económicos lo que hacen es ponerse al lado de alguien. Y mira por dónde. El día 27 de septiembre también hay el Ángelus. Y el Papa dice, llamada del Papa a resolver los conflictos en el Cáucaso. Rezó por la paz en el Cáucaso. El Papa Francisco pide a las partes que no están presentes en el Cáucaso que resuelvan las tensiones a través del diálogo y la negociación. Después de la oración del Ángelus de este domingo 27 de septiembre de 2020 en la plaza de San Pedro, el Santo Padre dijo en italiano, se han informado enfrentamientos preocupantes en la región del Cáucaso. Rezo por la paz en el Cáucaso y pido a las partes en el conflicto que hagan gestos concretos de buena voluntad y hermandad, que puedan llevar a la solución de los problemas no mediante el uso de la fuerza y las armas, sino diálogo y negociación. Madre mía, qué pinochada. Y no me refiero a Pinochet, sino a Pinocho. El Papa pidió a la multitud y a quienes siguieron el Ángelus a través de los medios de comunicación que rezarán con él en silencio por esta intención. Oremos juntos en silencio por la paz en el Cáucaso. Armenia y Azerbaiyán estaban al borde de la guerra el domingo cuando estalló una lucha mortal entre las fuerzas azerbaiyanas y la región separatista de Nagorno-Karabaj, respaldada por Ereván. Los beligerantes han informado de bajas militares y civiles. Los combates ya se habían producido en julio pasado en la frontera de los dos países, matando al menos a 17 personas y reavivando un conflicto que data de la disolución de las ex repúblicas soviéticas sobre la base de controvertidas fronteras. ¿Es solo esto? ¿O es que hay intereses también de otras cosas? La región de Nagorno-Karabaj permanece bajo tensión después de la guerra de 1994 y más enfrentamientos en 2016. El Papa visitó Armenia en junio de 2016 y Azerbaiyán en octubre de 2016. Ya no era posible ir de un país a otro durante el mismo viaje. Bueno, fue menos de un año, ya veis. Pero mira por dónde, ellos mismos nos lo dicen. El Papa estuvo en esos dos lugares. Iba por la paz y mira por dónde, al cabo de un tiempo, salía todo lo contrario. Vemos todos los intereses que hay económicos allí, geoestratégicos, geopolíticos, y resulta que el Papa va a por la paz. Ya. Presidente de Armenia, Turquía apoya a Azerbaiyán con cazas F-16 en Nagorno-Karabaj. Casi nada, ¿eh? Ya veis que todos los que hemos visto que aparecen en el panorama de esos gasoductos, patam, aparecen también aquí, poniéndose, implicándose de un bando o en otro. No falla. Por último, Armen Sarkisian hizo alusión al genocidio del pueblo armenio a principios del siglo pasado para advertir sobre la posibilidad de que se repita ese tipo de sucesos. ¿Veis? Dicen lo mismo que está acusando el Papa. Hace 105 años, el Imperio Otomano perpetró el genocidio de los armenios. Bajo ninguna condición podemos permitir que ese genocidio se repita, concluyó. Y con esa excusa pasa lo que pasa, por no decir los intereses económicos, geoestratégicos y geopolíticos. ¿Y la reacción de Turquía? Tras la reciente escalada entre Bakú y Ereván, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó al pueblo de Armenia a defender su futuro e hizo un llamamiento al mundo entero para que brinden su apoyo a Azerbaiyán en su lucha contra la ocupación y la opresión. Si bien invitamos al pueblo armenio a defender su futuro contra su gobierno y aquellos que los usan como títeres, hacemos un llamado al mundo entero para que apoye a Azerbaiyán en su lucha contra la ocupación y la opresión, escribió el mandatario turco en su cuenta de Twitter. ¿Qué os parece? Es impresionante. Ninguno da el brazo a torcer. Pero el papado dijo la suya y encendió la chispa de lo que ha llevado al conflicto.
Asimismo, agregó en una serie de publicaciones que Ankara seguirá dando soporte a sus hermanos azerbaiyanos con todos sus medios, como siempre, y lanzó un mensaje con duras críticas dirigido a la respuesta de otros países ante el conflicto entre ambas naciones. La comunidad internacional, que no pudo tener una reacción necesaria y suficiente contra la agresión de Armenia, demuestra una vez más su doble rasero, enfatizó Erdogan. Y qué montones de hipocresías entre unos y otros, que no van a contar la verdad de por qué luchan. Madre mía. Y mientras tanto, muertos a montones. Y el Papa que reza por la paz, ya. Turquía acusa a otros 6 funcionarios saudíes por el asesinato de Jamal Khashoggi. Una vez más, tensión ahora entre Turquía y ya veis que otro país. Por tanto, señores, estamos viendo cómo verdaderamente los turcos no se quedan quietos, a menos lo que es su gobierno. Y esas ansias de poder otomano vuelven a estar entre ellos. Sí, eso está claro. Y lo hemos visto en tantas cosas, como todo lo que hizo con esas, bueno, antes eran iglesias y las ha convertido, bueno, se convirtieron en museos, ahora pasan a ser mezquitas. Bueno, todo se está moviendo para confrontación segura por todos lados. Y ahora, ya veis, Turquía y esta otra situación con Arabia Saudita, casi nada. Pero sigamos, ¿por qué es importante Nagorno-Karabaj? ¿Cuál es el papel de Turquía? Las principales preguntas sobre el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. La comunidad internacional está preocupada ante la perspectiva de una guerra real entre las dos exrepúblicas soviéticas. Bueno, ya no es estar preocupado, es que ya están en conflicto de lleno. Y aquí nos habla de todas estas hostilidades. Aquí veis el plano para que nos demos cuenta cómo están situados los países. Georgia, Rusia, Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj, que es la situación donde está el conflicto de lleno. Vemos a Armenia y vemos a Azerbaiyán, pero también vemos a Irán. Y todo esto con implicaciones de gasoductos, por supuesto. Pero mirad, ¿por qué esta pequeña región tiene tanta importancia internacional? A ver si es que yo me invento algo, estoy alucinando pepinos, o es que esto es una cosa seria y que está cumpliendo lo que estoy presentando. Y es obvio, mirad. La comunidad internacional está preocupada por la perspectiva de una guerra porque Nagorno-Karabaj sirve como corredor para los oleoductos que llevan petróleo y gas a los mercados mundiales, según sugiere Al Jazeera. Bueno, no hace falta que lo sugiera Al Jazeera, es que esto es una realidad, es un hecho. Es una región de importancia internacional que de hecho se ha vuelto más importante en los últimos 25 años debido a los oleoductos y gasoductos que la atraviesan, explicó al medio Thomas de Waal, especialista de Carnegie Europe en Europa del Este y la región del Cáucaso. Señores, ¿me he inventado algo? Pues señores, esto cumple profecía, porque estos conflictos finales vendrían por petróleo y evidentemente gas, y los pioneros adventistas ya hablaban de ello. Y ahora nos dicen los actuales adventistas que eso era una mala interpretación profética, que ahora hay más luz. ¿Más luz? Pues si tenían luz la han puesto debajo del almud y ahora no ven ni torta. Ese es el problema. Y eso es lo que enseñan a sus feligreses, en vez de estar procurando que los 20 millones de adventistas que hay en el mundo estuviesen predicando el mensaje del cuarto ángel y denunciando estas cosas, mostrando qué hay detrás, cómo se cumplen las profecías y quiénes son los que están moviendo esto. ¿Verdad, señores del papado, también? Bueno, todos tienen sus intereses, eso está claro. Pero todos los movimientos para llegar al fin están siendo más que claros delante de todo el mundo e innegables. Lástima que tan poca gente de los creyentes, de los que deberían saber estas cosas cuando se les presenta, no quieran ni aceptarlo, aunque tengan la verdad ante sus narices. Maldito orgullo que les va a llevar a la perdición. Es más fácil decir cualquier cosa del que presenta el mensaje, menos aceptar la verdad. Pero qué triste, cuando se juegan la vida eterna y no quieren darse ni cuenta. Y tanta gente que no sabía nada de estas cosas, cuando empieza a ver las noticias
en comparativa con la profecía bíblica, lo aprecian y se dan cuenta de que no sabían nada de esto y lo aceptan porque es una evidencia y se ponen a creer y a seguir al Señor. Y resulta que los que dicen que siguen al Señor están siguiendo a otro Señor que para nada es Dios, por más que se crean que lo siguen a Él. Por su parte, el periodista Robin Forrester Walker también subrayó la importancia estratégica de Nagorno-Karabaj. Tenemos a Turquía al oeste, Irán al sur, Rusia al norte y enormes cantidades de reservas de hidrocarburos del Caspio al este, que transita por el Cáucaso, muy cerca de donde se están llevando a cabo los combates en este momento, destacó el experto. Mira, ¿dónde están los combates? Pues en esa zona. Qué cosas, ¿eh? Y curioso que diga Rusia al norte. Y recordar la profecía de Daniel, versículos finales, cuando nos dice que noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y cuántas veces no hemos dicho que esa perspectiva es desde Palestina o desde Israel en la actualidad, y que al norte esa potencia que se describe allí era Rusia. Y evidentemente la del este, ¿qué es? China. Y todo se va preparando, señores, todo se va preparando delante nuestro, y tantos aún no quieren aceptar la verdad. Qué triste. Armenia denuncia la llegada de tropas turcas a Azerbaiyán. Bueno, ya es un hecho, ya están plenamente involucrados. Y bien, dejamos esto para que la gente ya vea con claridad lo que hay, y nos centramos ahora en otro tipo de noticias. ¿Y qué noticia? ¿Cómo presentarla? Pues una vez más con interrogante, porque no sabes qué cara poner ni prácticamente qué decir. ¿Veis estas dos imágenes? Pues resulta que es el mismo señor. No lleva una máscara como en la película de La Máscara ni nada parecido, no. No es ninguna película de cosas raras, no. Es el mismo señor que ha hecho las 1001 para quedar así. Un hombre se opera para quitarse la nariz y partirse la lengua en dos para parecer un alienígena. Antonio Lofredo ha asegurado que solo lleva un 16% de su transformación. Imaginaos lo que va a hacer. Tiene toda la piel y el blanco de los ojos tatuados, implantes en la cabeza, se ha quitado las orejas y dice: me encanta ponerme en los zapatos de un personaje que da miedo, declaró en una entrevista. Pues sí que da miedo, la verdad. Mirad el vídeo de cuando aún no estaba como está llegando ahora, ¿eh? Mirad cómo estaba ya. Pues bien, ya veis cómo ha quedado el muchacho, y aún quedará peor, según parece ser. Pero más noticias. Un niño se quita la vida tras seguir el reto viral Jonathan Galindo. Dijo: tengo miedo al hombre de la capucha. ¿Y qué es esto? Pues un juego, uno de estos juegos que una vez más sirve para hacer destrozas, sobre todo en la gente joven. Una vez más, un terrible incidente pone en relieve el nacimiento de un nuevo desafío de terror, un juego que propone peligrosos desafíos y pruebas a seguir que pueden incluso suponer autolesiones. Ahora lo que vamos a ver nos habla de un niño en concreto, Es el caso de un niño italiano de 11 años que fallecía al precipitarse de un edificio, aquí no lo ponen, se tiró desde un 11º piso, siguiendo un reto viral de la cuenta de Jonathan Galindo, conocido como Goofy Humano, y famoso por animar a sus seguidores a realizar una serie de retos peligrosos que en este caso han llevado a la muerte de un menor. Según cuentan medios locales, el niño abrió la ventana de su casa, trepó por la barandilla del balcón y se dejó caer al vacío en medio de la noche. El juego suele consistir en ir cumpliendo una serie de retos, cada vez más serios y peligrosos. Los investigadores han vinculado el suicidio del niño al juego viral por vídeos y enlaces del juego que encontraron en los teléfonos, tanto de la madre de la víctima como de sus compañeros. Los mismos medios cuentan que el menor, antes de precipitarse por el balcón de su casa, dejó una nota pidiendo disculpas a su madre y expresando el miedo que habría vivido en las últimas horas de su vida. «Lo siento, mamá, le tengo miedo al hombre de la capucha», confesaba en la nota. Tras haber establecido ese vínculo con el juego, la policía está investigando el suceso que, de confirmarse,
supondría el nacimiento de un nuevo desafío de terror extendido por las redes, similar al de la ballena azul, que fue especialmente preocupante hace unos años. Casi nada, ¿eh? Casi nada. ¿Y cuántos padres no saben ni lo que ven sus hijos en los teléfonos móviles o celulares, en el internet, en un ordenador o donde sea? Madre mía. Satanás está cargando a la juventud, hasta a los niños, ¿y de qué modos? Vaya responsabilidad. Y bien, dicho esto, pasamos a Oseas 4:3. ¿Qué es esto? Esas noticias que implican lo que dice este texto. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Estaba haciendo ya este texto una relación de acontecimientos que tiene que ver con animales que sucederían en el tiempo del fin antes del regreso de Cristo, muertes masivas de animales. Formosa, murieron millones de peces y apuntan al cierre de una compuerta, siempre pasan cosas. Estados Unidos, científicos no logran descifrar qué hay detrás de la muerte masiva de aves en Nuevo México. Son cientos de miles de aves muertas. Hallan cientos de tortugas muertas en la misma playa de México, donde decenas de leones marinos aparecieron sin vida. Grandes enjambres de mosquitos matan a un gran número de vacas, ciervos y caballos en Luisiana. Las nubes de mosquitos llegaron con el huracán Laura y dejaron entre 300 y 400 vacas, decenas de ciervos y algunos caballos muertos. Detectan cientos de peces muertos flotando en un lago de Zaragoza. Y esto son unas cuantas de estas noticias, ¿eh? Da que pensar. Y ahora, accidentes. Mueren 26 personas tras estrellarse un avión militar en Ucrania. Desgracias, al menos 39 muertos por derrumbe de un edificio en India. Tragedia en Tabasco, al menos 4 muertos por explosión de pipa en plena carretera. Y ahora vamos al apartado de pestes. El Banco de España alerta de que la economía pierde ritmo con la segunda ola del virus, del coronavirus, y caerá hasta un 12,6% en 2020. Fantástico, ¿no? Fantástico. Querían derribar la economía y lo están haciendo muy bien. Y pronto nos vendrá el reseteo, la salvación para muchos, y qué bien quedará el papado, ¿eh? Chubut blinda Comodoro y Madrid y prohíbe circulación dominical. Mira por dónde, una vez más, con todo esto, el domingo no hay que moverse. Qué interesante lo que está pasando con el famoso COVID. La mayor economía de Europa planea asumir una deuda de 120.000 millones de dólares para recuperarse del COVID-19. La pandemia sumió a la locomotora europea en la recesión más profunda jamás registrada en la primera mitad del año. Está hablando de Alemania, señores, que es la locomotora de Europa. Y ahora esto nos debería hacer pensar. Ayer mismo en España estaban diciendo que permiten a los ayuntamientos endeudarse tanto como haga falta. Esto es sorprendente porque llevamos años y años donde siempre se dice, por parte del gobierno que sea, que hay un límite, no se puede exceder porque se va aumentando la deuda y esto es inaguantable. Y ahora de repente les dicen, pues nada, cajón abierto para todos. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, algunos dicen que es porque está esperando el presidente de España que se reciba ese dinero de ayuda europea por el tema del COVID-19. Pero, señores, ¿con eso es suficiente? ¿O es que hay algo más? ¿O es que saben, porque cuando uno ve esta noticia también de Alemania, saben que va a llegar el reseteo pronto y las deudas van a quedar limpias? Da que pensar, ¿eh? Una vez más, si no sabéis de qué va esto del reseteo, mirad los temas que estamos preparando y mostrando ya desde hace unas semanas, preparando el gobierno mundial, que tienen que ver con reseteo, porque hay mucha gente que aún no sabe ni que eso, ni que existe siquiera, y nos va a implicar absolutamente a todos. Bueno, pues, una vez más, esto da que pensar. No hay un final a la vista. El secretario general de la ONU advierte sobre la continuación de la pandemia.
Antonio Guterres calificó la cifra de víctimas mortales de escalofriante e instó a nunca olvidar cada una de las vidas perdidas durante la crisis sanitaria. No saben cuándo terminará esto. Qué cosas. Pero esto no es todo, aún hay más, mirad. Sin embargo, el funcionario aseguró que podemos superar este desafío, aprendiendo de los errores y llevando a cabo un liderazgo responsable. En este sentido, hizo especial énfasis en la importancia del desarrollo de la ciencia, la cooperación y la información. Mantengamos la distancia física, utilicemos mascarilla, lavémonos las manos. Mientras recordamos tantas vidas perdidas, no olvidemos nunca que nuestro futuro depende de la solidaridad, como personas unidas y como Naciones Unidas, concluyó Antonio Guterres. Vaya mensaje, ¿eh? Es lo mismo que está transmitiendo el papado, y recordad, porque ya, prácticamente ya, va a aparecer la encíclica del Papa sobre fraternidad. Todos unidos, no nada de individuos por aquí, unos y otros por allá, o naciones por aquí y otras por allá, no, 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 esto se debe acabar. Eso es lo que presenta, ¿eh? Y mira por dónde Guterres, como siempre, sigue siendo la segunda voz del papado. Y mirad esta otra noticia, Israel alarga el confinamiento y Netanyahu advierte que podría durar un año, sí, entre 6 meses y un año, y con más restricciones. Si ahora se podían mover unos cuantos metros largos, ahora esto se limita cada vez más, prácticamente ni moverse. Pero es que esto no es todo. Mirad, los ministros aprobaron las controvertidas regulaciones de emergencia que limitan las manifestaciones y otros encuentros a 1 kilómetro de la residencia de cada participante y en grupos de 20 personas, una medida aprobada por el Parlamento el día anterior que tendrá que validar hoy el Comité de Constitución, Ley y Justicia Parlamentario y afectará sobre todo a las multitudinarias protestas contra el primer ministro. Qué cosas, ¿eh? También decidieron imponer multas de 500 shekeles, unos 125 euros, a quienes visiten las sucas, cabañas, de otras personas durante la próxima festividad judía de Sukkot, o sea, la fiesta de los tabernáculos. Ni eso podrán hacer ya, esa costumbre que ellos tienen de tantos años, pues no, tú ir a la cabaña de otro, no, eso es multado, prohibido. Es impresionante lo que están consiguiendo, ¿eh? Están haciendo un cambio radical por todos lados con la pandemia. Bueno, pues nada, aquí nos va contando aún más cosas, las multas, las sanciones, bueno, todas esas cosas. Vaya panorama, ¿eh? Y esto en Israel. Podían tener problemas también a nivel electoral, bueno, ya veis cómo Netanyahu está también siendo acusado de muchas cosas, manifestaciones en su contra, pam, ahora todo cortado, ¿eh? Bueno, más noticias. Huracanes. El huracán Sally deja inundaciones históricas y catastróficas en el sur de Estados Unidos. No es solo esto. Ahora, el tema de cambio climático. Mirad esto. Se hace un retroceso. Mirad bien esta imagen, por favor. Esto es un reloj, que es muy conocido en este mundo, que marcaba otra cosa. Ahora, este reloj se ha puesto para contar cuánto tiempo queda para que sea irreversible el cambio climático. No sé si estáis viendo los años y los días. 7 años, 102 días y horas, minutos y segundos. Cuenta regresiva, cuenta hacia atrás. 7 años, 102 días y se va reduciendo, porque de esto hace ya algunos días, mirad. Era el 22 de septiembre. Un reloj gigante muestra el tiempo que nos queda para frenar el cambio climático. Un reloj digital en Nueva York es el enorme recordatorio de que no pueden retrasarse más las acciones decisivas para enfrentar la crisis climática. Los artistas detrás del proyecto se basaron en los cálculos de expertos alemanes. ¿Cuánto tiempo nos queda? Mira los detalles pronto porque la cuenta regresiva no se detiene. 7 años y unos meses. Estamos en 2020, octubre de 2020. Si hacemos cálculos, nos llevaría a sumar 7 años, ya prácticamente estamos en 2021, 7 años y unos meses nos lleva
a 2028 y unos meses. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que el cambio climático debe ser parado ya en ese momento como máximo. Y curiosamente eso coincide con lo que dice el papado sobre la encíclica Laudato Si, que se debe imponer precisamente en 2028 a todas las naciones del mundo, tal como presentamos en Preparando el Gobierno Mundial. ¿No os da qué pensar eso? Sí, porque ellos son los que mueven todo este tema, ya lo hemos demostrado. Entonces, si eso se impone en 2028 para apoyar que se termine el cambio climático y la encíclica Laudato Si esté puesta para todos, allí, señores, hay algo, ¿lo recordáis? Es la ley dominical. El domingo como solución a los problemas definitivos para paliar el cambio climático, familiar, económico y todo lo que queráis. Eso es lo que nos dicen, por imponer el domingo como día de reposo otra vez al mundo. Señores, demasiadas cosas están cuadrando ya. ¿Aún creéis que Jesús no vuelve en 2031 cuando sabemos que habrá 3 años y medio antes de la fiesta de tabernáculos en otoño de 2031 cuando regresa Cristo? 3 años y medio antes empezará todo con la ley dominical, como sucedió con Elías, persecución. Pues señores, una vez más, creed lo que queráis, pero las evidencias cada vez son más claras por todos lados. Dicho esto, sigamos. La ONU y el Reino Unido reunirán el 12 de diciembre a líderes internacionales para abordar el cambio climático. Los gobiernos podrán presentar planes ambiciosos, nuevos compromisos financieros y medidas frente al cambio climático. ¿Tendrá que ver con el reseteo también? Ya estuvimos viendo que tiene afectación por el tema del cambio climático, ¿eh? También participará el sector privado y de la sociedad civil para presentar nuevas medidas en base al Acuerdo de París. Todo se va conjuntando. Y bien, llegamos precisamente al apartado por el conjuntador de todo, el manipulador prácticamente de todo, tal como hemos venido demostrando, y gracias a Dios la profecía bíblica nos lo dijo con miles de años de anticipación. Aquí los tenéis, vamos a ver algo. Conferencias Episcopales de Europa, mensaje del Papa por la Asamblea Plenaria, inspirar la certeza de la fe. Era el 28 de septiembre esto. A través de dicho texto, dirigido al cardenal Angelo Bagnasco, presidente del CCE, el Santo Padre expresa a los prelados su cercanía espiritual y su agradecimiento por el tema elegido, la Iglesia en Europa después de la pandemia, perspectivas para la creación y la comunidad. Una vez más, he de deciros que los que estáis siguiendo estas noticias de actualidad, tened presente de seguir también lo que estamos mostrando en Preparando el Gobierno Mundial, porque van de la mano, señores, van de la mano. Estamos hablando ahora, en el reseteo, hemos hablado de ecumenismo, hemos hablado de apostasía omega adventista en esa cuestión, y hemos hablado de la creación, y todo también vinculado a pandemia. Pues mira por dónde, aquí lo tenéis todo puesto, bien envuelto y delante vuestro. La pandemia. La experiencia de esta pandemia ha dejado una profunda huella en todos nosotros, porque afectaba dramáticamente a uno de los requisitos estructurales de nuestra existencia, las relaciones entre las personas y en la sociedad, alterando así las costumbres y las relaciones y cambiar las condiciones de nuestra vida social y económica, indica el Papa. ¿Solo es porque vamos a peor económicamente o tendrá que ver con reseteo? Bueno, más sobre el tema. Conferencias Episcopales de Europa, mensaje final tras la Asamblea Plenaria, celebrada virtualmente, claro, por el COVID. De acuerdo a la misma, los obispos europeos animan a los pueblos y naciones a no encerrarse en sí mismos, a mirar al mañana con una confianza recuperada mientras caminan juntos a la luz de Cristo resucitado y se comprometen a una solidaridad renovada sabiendo que están cerca unos de otros. La Asamblea Plenaria del CCE se abrió el primer día con la lectura del mensaje enviado por el Papa Francisco a los presidentes de los episcopados europeos. Mensaje final. Al final de la Asamblea Plenaria, los obispos del CCE
dirigen unas palabras a la Iglesia Católica que vive en el continente, a los cristianos de las distintas confesiones, no solo católicos, a los creyentes de todas las religiones, por tanto, no solo cristianos, y a todos los ciudadanos europeos, que la mayor parte son ateos, o muchos de ellos, expresan en su mensaje. Por tanto, es un mensaje a todo el mundo, a todo el mundo que esté en Europa, por lo que sea, crean lo que crea o no crean nada, según dicen. Esto lo hacemos con humildad, sabiendo que no tenemos ninguna sabiduría propia que aportar, sino la palabra de Dios que habló al mundo en Jesucristo, que murió y resucitó para que la humanidad tenga vida eterna, continúan. Qué bien disfrazan las cosas, Responsabilidad como pastores. Los miembros del episcopado aluden a su sentido de la responsabilidad como pastores de las comunidades, sabiendo que nuestros sacerdotes y nuestros fieles están unidos a nosotros y conscientes de que la Iglesia debe ser, por indicación del Señor, sal y levadura en la historia. Durante este tiempo, la Asamblea rezó y reflexionó no solo sobre lo que está sucediendo en relación con la pandemia y sus repercusiones en la vida de cada individuo, en el trabajo, en la sociedad, en las familias, en las relaciones entre estados y continentes, en la vida eclesial, sino también en el futuro, subraya el texto. Los obispos reconocen no contar soluciones prácticas a este respecto, ya que son competencia de los responsables políticos. No obstante, forma parte de nuestro deber pastoral llamar a la conciencia personal y colectiva ciertas actitudes de carácter espiritual y ético, que se dirigen a toda Europa. Mirar al mañana. De hecho, prosiguen, la construcción de la civilización moderna debe basarse en principios espirituales, capaces no solo de sostenerla, sino también de iluminarla y darle vida. Y, ante todo, una confianza redescubierta. Sin esta forma de ser, no es posible mirar al mañana, concluyen. Nos lo están diciendo todo. Después de esta pandemia, todo tendrá que ver con principios espirituales que deben volver a ser instaurados en Europa. Porque si no, no hay solución. Esto es lo que ya están advirtiendo. Y, señores, lo sabemos, el papado va a volver a coger el poder en Europa. Y lo volverá a coger después en todo el mundo, porque Estados Unidos se encargará de eso especialmente. ¿No conocemos las profecías sobre esto? Y tantos creen que el papado ya no pinta nada. Qué iluso hay que ser, qué iluso y poco conocedor de la verdadera interpretación profética. Nos lo están diciendo todo el panorama está puesto delante nuestro. Y ahora, objetivo, China. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Que el Vaticano tiene como objetivo China. El Vaticano está listo para renovar su acuerdo con China. En privado, los funcionarios admiten que están caminando sobre la cuerda floja. Noticia del 15 de septiembre de 2020, de este año. ¿Y de dónde está extraída? América, la revista de los jesuitas. Y son ellos los primeros interesados en que todo esto acontezca, Yo os pongo aquí la noticia por si queréis ir viéndola y os destaco solo lo que veis aquí en letra grande y negrita. Si bien los funcionarios del Vaticano hasta ahora han defendido públicamente el acuerdo con entusiasmo, en privado son más sobrios en su análisis. Si bien no es un buen acuerdo, es mejor que ningún acuerdo y hay esperanzas de que se pueda mejorar. Y aún hay más. Si bien el Papa Francisco ha expresado públicamente su deseo de visitar China, las autoridades comunistas consideran esto prematuro. Aún es demasiado pronto. Pero ya veis, lo están tratando a por todas, ¿Y qué tiene que ver todo esto? ¿De qué va esta noticia? Pues tiene que ver, ya lo sabéis, con esa disputa que hay por la Iglesia Católica en China, donde el gobierno chino comunista dice que no puede haber una iglesia tutelada por el Vaticano allí porque son foráneos y que pueden perjudicar a todo el sistema comunista chino. Entonces, ya sabéis, hubo una escisión, una separación entre la Iglesia Católica allí y el propio gobierno chino nombró a obispos de su propio país, claro,
para llevar adelante la Iglesia allí, pero que no dependiera exclusivamente del Vaticano. Esto hizo saltar, bueno, de todo entre unos y otros, pero hubo negociaciones y el papado finalmente ha conseguido que ese nombramiento, pues ya la cosa vaya cambiando, hasta el punto en que esa discrepancia se va limando. Pero eso sí, hay un problema aún los están mirando con mucho detenimiento. Y es porque China sabe que el Vaticano, a través de los jesuitas, los quiere hundir. Pero es curioso, porque eso lo han hecho a través de Falun Gong, como ya vimos también en Preparando el Gobierno Mundial, y lo han intentado hacer por muchos medios económicos y, como no, el del virus COVID-19. Pero no es suficiente. Entonces, ¿qué hacen? Seguir negociando. Y ya sabéis también que se habla de que ha habido unos grandes acuerdos económicos por detrás, difícil de mostrar, pero que ahí están las conversaciones, dicen. Bueno, el caso es que la situación está como está y el objetivo del Vaticano es minar China hasta que también se rindan a sus pies, al menos por un breve tiempo, porque sí, lo van a conseguir, tenerlo claro, lo mismo que en Rusia. Y la profecía es clara, pero después todo se les va a regirar de nuevo y vendrá al final Armagedón y la venida de Jesús. Y todo esto en medio de la persecución contra el pueblo de Dios que sea fiel al sábado, aún en esos momentos que la ley dominical ya se habrá instaurado. Mirad también esto. China tiene la intención de seguir mejorando las relaciones con la Santa Sede, días antes de la expiración del acuerdo. Y vamos a ver alguna cosa de aquí. Wang Wenbin celebró: en los últimos años, gracias a los esfuerzos de ambas partes, las relaciones entre China y el Vaticano han mejorado constantemente. El acuerdo provisional entre China y el Vaticano sobre el nombramiento de obispos es un resultado importante que se ha desarrollado sin problemas en los últimos 2 años. China y el Vaticano se han apoyado mutuamente en la lucha contra el virus, salvaguardando la seguridad de la salud pública mundial y profundizando la confianza y la comprensión mutua. Y el portavoz declaró: China está dispuesta a permanecer en estrecha comunicación con el Vaticano para continuar implementando el acuerdo y mejorar las relaciones entre ambas partes. Por tanto, lo van trabajando, van colaborando, dicen en coexistencia pacífica, lo dicen unos y otros. Pero claro, la cosa aún no ha terminado de cuadrar del todo, no ha cuajado exactamente, siguen en esas negociaciones. A partir de aquí, evidentemente el Vaticano no parará, seguirá trabajando hasta conseguir sus fines. Mirad también esta otra noticia: Vaticano y China renovarán acuerdo pese a presiones de Estados Unidos. El acuerdo sobre el nombramiento de obispos en China, que debería ser renovado en octubre, se ha transformado en un delicado asunto diplomático. La Santa Sede y la China comunista se preparan a renovar un acuerdo histórico firmado hace 2 años, lo que despierta la ira del gobierno estadounidense, que ha pedido la ruptura del pacto. El acuerdo sobre el espinoso asunto del nombramiento de obispos en China, que debería ser renovado en octubre, se ha transformado en un delicado asunto diplomático. El presidente estadounidense Donald Trump pidió la ruptura a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, quien publicó el fin de semana un tuit y una columna en los que asegura que la Santa Sede pondría en peligro su autoridad moral si renueva el acuerdo con China. Pompeo lamenta las horribles persecuciones de creyentes de todas las religiones en el gigante asiático y sostiene que hoy, más que nunca, el pueblo chino necesita el testimonio moral y la autoridad del Vaticano, según reporta la revista religiosa estadounidense First Things. Señores, ¿os estáis dando cuenta de qué frase se ha soltado este hombre? Testimonio moral y autoridad del Vaticano. Esto es lo que dice que necesita el pueblo chino. Y desde luego, el Vaticano no trabaja solo en esto. Estados Unidos, evidentemente, con la CIA y los jesuitas por el otro lado, lo están haciendo a las mil maravillas. Y por cierto, ya sabéis que la CIA tiene que ver con los jesuitas. Bien. Dicho esto, el acuerdo entre China y el Vaticano no protegió a los católicos contra las acciones del partido, lamenta el secretario de Estado estadounidense.
El Papa Francisco, que no ha tenido pelos en la lengua para denunciar las persecuciones políticas en todo rincón del planeta, ha adoptado una actitud más diplomática de pequeños pasos con China para lograr la unificación de los católicos de ese país divididos en dos iglesias. Y esto es verdad. Ha denunciado en muchos otros lugares las 1001, pero cuando llega con China, pío pío en voz pequeña. Pero eso sí, trabajando como en ningún otro lugar para conseguir su objetivo. Sabe que con China no puede ir de chuleta, no puede hacer eso. Pero está consiguiendo dominarlos entre unos y otros. Curiosamente, aquí Estados Unidos se muestra en que esto no puede ser, que no hay que hacerlo, pero quien manda es el Vaticano, ¿eh? El Vaticano es el que dice, tú di lo que quieras, pero esto hay que hacerlo así. Y luego Estados Unidos tendrá que bailar al son que marca el Vaticano. El auténtico poder es de él, no de Estados Unidos, eso tenedlo claro. Son los que mueven los hilos ya desde hace años allí. Y mucha gente aún no se ha enterado de eso. Pues bien, aún hay aquí toda la explicación de estas dos iglesias, etcétera, etcétera. Me lo voy a saltar y sencillamente nos quedamos con que esto, dentro de poco, vamos a ver cómo se concreta absolutamente todo. Fijaos lo que dice aquí. Nuestro interés con China es normalizar al máximo la vida de la Iglesia, explicó a mediados de septiembre el cardenal Pietro Parolin, mano derecha del Papa Francisco y principal artífice del acuerdo. Y es que Parolin está en todas, en todas. Y ya casi terminando, Virgen María, COVID-19 y paz mundial. ¿Qué es esto? 1 millón de niños invocarán juntos a María por el bien del mundo. Noticia del 17 de septiembre. El 18 de octubre, la iniciativa que involucra a niños de todo el mundo con sus padres, maestros y catequistas vuelve a pedir a María en particular este año la liberación del coronavirus. Los organizadores dirigen una carta a los niños explicando cómo se reza el rosario y otra a los adultos que los acompañan, subrayando que Jesús es el verdadero antídoto contra los males que afligen a la humanidad. Una vez más, este año, en el mes de octubre, tradicionalmente conocido por los cristianos, o sea, debería ser por los católicos, como el mes del Rosario, la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre promueve la iniciativa. Por la unidad y la paz, 1 millón de niños rezan el Rosario, que esta vez tiene lugar en un contexto muy especial, el de una emergencia sanitaria y social extendida por todo el mundo que no tiene precedentes. La desorientación causada por la pandemia. Nuestro mundo ya no es el mismo. Lo que antes se daba por sentado, ya que no será así, se afirma en la carta de presentación firmada por el cardenal Mauro Piacenza, presidente de la Fundación, y por el asistente eclesiástico, el padre Martín M. Barta. A pesar de las medidas de protección introducidas, vivimos un sentimiento generalizado de miedo, desorientación e impotencia, se lee en el texto, junto con una gran solidaridad y unidad social experimentada durante los meses más críticos de la pandemia. Sin embargo, es innegable que el virus también nos ha distanciado y aislado unos de otros. Estamos inducidos a ver a nuestro prójimo no como una imagen de Dios, sino como un peligro, un portador potencial del virus. Pues lo han hecho muy bien. Y también porque mucha gente, ya cuando ve a otra persona, le queda esto en la cabeza. Cuidado que el de adelante igual tiene el virus. Sí, por tanto, a separarse. Qué bien han hecho su trabajo, ¿eh? Qué bien. Y ahora nos lo pintan como los que quieren dar la solución. En Jesús, Dios ha tomado todas nuestras limitaciones sobre sí mismo. Ante esta emergencia y ante otros acontecimientos nefastos, con los que el mundo podría tener que lidiar en el futuro, nos están advirtiendo, ¿eh? Está claro que la humanidad sin Dios, dice la carta, estaría destinada a la derrota. Sería fatal para nuestro futuro pensar que Dios no tiene nada que ver con el virus, con nuestras enfermedades y momentos de necesidad, como si Él no pudiese hacer nada. Al contrario, Dios está a nuestro lado y en Jesús ha tomado todos nuestros males, incluso el pecado, el peor de los virus. Por esta razón, Jesús se ha convertido en un antídoto contra todas las desgracias del mundo. Y por esta razón, Dios nos invita a confiar en Él, nos anima a rezar para pedirle su ayuda y a rezar a su Madre,
que se vuelca la humanidad en los momentos más oscuros. Vaya trola. Sí, trola, para los que no me entendéis que estáis fuera de España, trola es una mentira. No es verdad. Jesús no nos enseña a rezar a su madre y que precisamente la madre se vuelca a la humanidad en los momentos más oscuros. Señores, esto es una falsa enseñanza católica porque esto no es bíblico. ¿Cuántas veces hemos de decir lo mismo? Una vez más, es rezar a muertos, espiritismo. La constante presencia de María al lado de la humanidad. La carta recuerda cuántas veces en los últimos 200 años la Virgen se ha aparecido en todos los continentes para predecir un futuro lleno de alegría y paz, a condición, sin embargo, de que la gente se convierta. ¿Os estáis dando cuenta de lo que dice? Que ha habido un montón de apariciones de la Virgen en estos 200 años últimos. Y que dice un futuro lleno de alegría y paz con la condición de que la gente se convierta. ¿No vamos a ver alguna otra manifestación impresionante de una aparición que se haga pasar por la Virgen María y que evidentemente no será ella porque está muerta y hasta que no venga Jesús no va a resucitar? Pues estemos atentos, porque antes de la venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús, algo puede hacer, y esto no sería de extrañar. Vivir en gracia, confesarse bien, llevar una ferviente vida eucarística, rezar el Santo Rosario, leer la Biblia, consagrarse a su corazón inmaculado, realizar obras de misericordia, son los gestos que la Virgen María siempre recomienda. Pues evidentemente ya se nota que esto es una cuestión satánica, porque vida eucarística es hacer la misa, y la misa es una cuestión que para nada es cuestión divina de verdad, instaurada por Cristo, nada que ver. Es adoración solar con la hostia redonda. Y no solo esto, la sangre y el pan, o mejor dicho, la sangre y el vino, el pan y la carne de Jesús. No hay una transustanciación, no se materializa así Cristo. ¿Y por qué dicen que tienen que sacrificar cada vez a Cristo en la misa, cuando ya se sacrificó una vez por siempre? Una vez más, esto es una aberración doctrinal de arriba abajo, y la gente, mucha, no lo sabe. Y encima rezar el rosario, que son mantras, que es espiritismo en definitiva, y encima invocando a una persona muerta para que ayude, es impresionante. Y la mayor parte no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y vida eucarística, evidentemente en domingo, por supuesto, en el falso día del Señor. Bueno, pues casi nada. Así que aquí está la invitación a adherirse el domingo 18, o si se quisiera, rezar el rosario en la escuela, el lunes 19 de octubre próximo, en la iniciativa mundial de oración, 1 millón de niños rezan el rosario. La intención de los acompañantes y los pequeños es ponerse bajo la protección de María a través de la oración dedicada a ella. ¿Y por qué no oran a Jesús? No, ni a Jesús, porque hay que orar al Padre en el nombre de Jesús, que gracias a su sacrificio es el que va a conseguir como mediador que el Dios te ayude. Pues no, es que ni a Jesús les dicen, ni al Padre, ni mucho menos, claro, sino a María, que es la que protege directamente. Impresionante. La carta concluye agradeciendo a los adultos, padres y maestros que se comprometerán a dar a conocer a los niños a María como su madre y a rezar el rosario, porque esto significará proporcionarles el mejor equipamiento para el recorrido futuro. Madre mía. Imaginaos si hay otra aparición de este tipo y 1 millón de niños que van a caer en las redes del espiritismo. 1 millón de niños, como mínimo. La consagración de los niños a la Madre Celestial. Además del rezo del rosario, según los misterios gozosos, se propone a los niños una oración especial en esta ocasión, un acto de consagración a María, Madre de Dios, pero también de cada uno de nosotros. No fue Madre de Dios, fue Madre de Jesús en la tierra. Decir Madre de Dios puede tener una implicación de sesgo eterno, anterior a todo, y esto no es así. Cuidado con esas terminologías. Una oración que comienza así:
María, madre mía, lleno de... es que hasta la rima es graciosa. María, madre mía, lleno de alegría vengo a ti hoy para darte todo mi corazón. También te doy todo lo que tengo y todo lo que hago, toda mi vida. Vengo a ti con todos los que llevo en mi corazón, mis padres, mis hermanos y hermanas, todos mis amigos, pero también todos los que me han hecho daño. Sé nuestra madre, bendícenos y protégenos. Vaya invocación a muertos, vaya invocación. Es tremendo. Y no me estoy riendo de la Virgen María, no malinterpretéis eso los católicos, porque no me estoy riendo de la Virgen María. Fue una mujer excelente, elegida por Dios para ser la madre de Jesús en la tierra. Pero de ahí a todo el papel que le asigna el catolicismo, nada que ver, nada que ver. Por tanto, señores, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y ese texto bíblico de Isaías 8:20 denota claramente que esto no es bíblico. Por tanto, no es enseñanza divina, sino todo lo contrario, es adentrarse en el espiritismo, haciéndolo pasar por cuestión cristiana. Y tanta gente cayendo en esto. Pues bien, terminamos con una cita de Ellen White, y extraída de Eventos de los Últimos Días, un libro suyo recopilatorio, La vida devocional del remanente, página 65. Oración y esfuerzo. Esfuerzo y oración serán la tarea de nuestra vida, o de vuestra vida, o sea, la nuestra, la de todos. Debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios y trabajar como si el deber fuera todo vuestro. Escrito en 1881. Extraído de Testimonios, tomo 4. ¿Cuánta razón? ¿Cuánta razón? No, no rezar a la Virgen María, no, oración a Dios Padre, evidentemente. ¿Y esfuerzo? ¿Sirve de algo solo hacer oración y no esforzarse? No. ¿Recordáis? Hay un dicho, muy bien dicho, por cierto, y es católico, de una orden, que decía, ora y labora. Y así debe ser. Debes orar y trabajar, pero además no solo trabajar, esforzarte. Y esforzarte implica no solo en lo diario, en lo mundanal, sino en la cuestión espiritual. Claro que sí. Y en dar el mensaje a los demás. Claro que sí. Oración y esfuerzo, las dos cosas, esfuerzo y oración. Y esto es la tarea de nuestra vida, es lo que debemos hacer. Y mirad, debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios, no a nosotros, sino a Dios, la gloria para Él. Pero en cambio, trabajar como si el deber fuera todo nuestro. Y es así, trabajamos para Dios, para su obra. Gloria para nosotros, nada, si somos siervos inútiles. La eficiencia es de Él, la alabanza por tanto debe ser para Él. Y Él pone en nosotros el que hagamos, por tanto es que no tenemos ningún mérito, pero al menos, eso sí, tenemos el deber de esforzarnos y trabajar para su obra. Vaya que se debemos hacer eso. Pero nunca olvidar la oración, nunca. Las dos cosas, oración y esfuerzo, deben ir plenamente de la mano. Bien, nosotros terminamos aquí. Ya sabéis que os estoy pasando primero la web del Gran Engaño, que ahora se va a hacer nueva dentro de poco, pero mientras aparece aún así, y ya lo sabéis, si queréis aprender más sobre la palabra de Dios, aquí tenéis estas pestañas debajo de este texto, donde podéis encontrar muchísimas cosas de todo lo que hemos emitido, y sobre todo los estudios bíblicos, porque una vez más he de decir, ¿de qué os va a servir si sabéis todo lo que está pasando en el mundo, pero no os preparáis para estar con Cristo? ¿De qué va a servir? Y para prepararse para estar con Cristo, no debemos esperar al final, sino que debemos trabajar cada día desde ya. Y para eso debemos conocer además la sana doctrina. No lo que nos cuentan otros sobre qué dice la Biblia u otras creencias, no, hemos de ir a las fuentes por nosotros mismos, indagar, orando y así, viendo qué nos dice la palabra de Dios. Y esto es esencial.
Y es esencial que os bauticéis. Sí, señores, es esencial que os bauticéis si queréis ser salvos. Es cierto, no todo el mundo puede hacerlo por circunstancias, pero hay que procurarlo de todos los modos posibles. Bautizarse por inmersión, aceptando toda la sana doctrina que presentamos. Id y predicad, y también dijo bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que hay que hacer cuando uno quiere seguir al Señor para ser salvo. Por tanto, aquí lo tenéis todo. Y aquí los contactos que tenemos en España y también los contactos que tenemos en otras partes del mundo. Mirad a ver si tenéis alguno cerca, intentad congregaos. Es lo que toca ahora. Ya no toca ir a iglesias, y menos a grandes iglesias. Lo que toca es juntarse con personas que estén en la verdad entera de la sana doctrina y el mensaje del cuarto ángel, que hasta la propia Iglesia Adventista desestima ya. Por eso hay que juntarse con los que son de un mismo sentir de verdad de todo corazón. Y si aún se va a alguna iglesia, darles allí el mensaje y que los que reaccionan se añadan con vosotros. Y el resto, pues solo queda orar por ellos a ver si despiertan antes de que sea demasiado tarde. Una vez más, nosotros vamos a continuar próximamente con esta segunda parte de noticias para proseguir posteriormente con los temas de preparando el gobierno mundial, que están dando muchísimo de sí y que no pueden dejarnos indiferentes para nada. Desde aquí, una vez más, os agradezco a todos los que estáis donando para que podamos seguir haciendo esto con vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Gracias de todo corazón. Y dentro de pocos meses aún queremos hacer más. Por tanto, ya sabéis que somos el ministerio que, gracias a Dios, está mostrando más material que nadie. Sí, sí, y no lo digo por vanagloria nuestra, lo digo para gloria de Dios. Porque todo lo que llegamos a producir, siendo tan poquitos, ya me diréis quién lo hace. Y algunos con unos recursos impresionantes de dinero. Nosotros nos dedicamos todas las horas del día que podemos a hacer toda esta obra para Dios y para que la gente conozca y pueda ser salva, porque el mensaje debe llegar absolutamente a todo el mundo, a cada individuo de este mundo. Por eso os agradecemos lo que hacéis para que esto sea posible. Y pronto, muy pronto, si Dios quiere, podamos decir, por fin, he aquí, viene nuestro Dios, y Él nos salvará. Y mientras hemos de ir predicando para que muchos puedan decir lo mismo, cuando esto suceda en 2031. Una vez más, reitero a todos aquellos que dicen, todo está muy bien, pero ¿por qué dices, sí, pero del día y la hora nadie sabe, dice el texto? Una vez más, mirad los 3 temas que presenté en Miami, porque allí se explica qué dice el texto original, y que nosotros, además, no decimos día y hora, tened esto claro. Y a los que creáis que no puede ser esto, mirad todos los temas que hemos presentado de hay fecha para el retorno de Cristo, mirad todos los que hemos presentado sobre los 6.000 años y el retorno de Cristo, mirad los temas del cambio de calendario como presenté en Australia, mirad todo esto porque todo allí queda claro. Incluso aquellos señores que se dedican a hacer vídeos tan absurdos porque han visto solo una pequeña parte de lo que hemos mostrado y se han cerrado por banda y siguen repitiendo esas citas, y me refiero especialmente a adventistas, a esas citas de Ellen White que dicen que esto es imposible, que no puede ser, no se puede conocer el día y la hora, y lo aplican precisamente tan mal como saben, no sabiendo que ella hablaba de la profecía de los 2300 días, que terminaba en 1844, que hacía referencia no a la venida de Jesús, sino a que Jesús pasaba en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo, y que ya no habría más tiempo, no hace referencia a que allí se acababa todo y estamos en un tiempo extra, sino que esa profecía se acababa precisamente allí, y después queda la profecía entera de los 6.000 años que terminan precisamente en 2031 y se contabilizan desde la caída del Adán y Eva en Edén. Y eso ya va siendo hora que lo tengáis claro. Y si no creéis en lo que digo,
mirad y veréis la explicación que Ellen White misma dio sobre esas citas que adventistas, hasta en sus libros, recopilan tan mal como en este que os he mostrado antes de Eventos de los Últimos Días, donde ponen citas para decir que no se puede saber el año del retorno de Cristo, cuando no se aplican a eso. Y Ellen White ya tuvo que decirlo en su tiempo, pero curiosamente esas citas, mira por dónde, es como si no existieran. Pues así nos han mantenido durante años y gracias a Dios que las pudimos ver a tiempo. Y lo hemos demostrado. Por tanto, si te veis hacer caso a esos señores que, para ir contra el mensaje que estamos dando, se tienen que inventar las mil y una, yendo contra el mensaje y difamándonos, inventándose cosas de nosotros, como hasta decir que soy jesuita, es que, sinceramente, dais pena, es que dais pena. Yo he sido un vulgar pintor de brocha gorda casi toda mi vida. He estudiado solo la educación general básica, no tengo más estudios. Y desde 15 años trabajando. ¿Y creéis que yo me he formado con jesuitas cuando iba al Colegio Nacional Juan Bruguera en Girona? Imaginaos, en esos tiempos de Franco además. ¿Y cómo he podido ser yo jesuita? Es que en serio, dais pena. Y a la gente ya le va bien creerse esas tonterías para no aceptar el mensaje. Pues señores, os estáis jugando la salvación. Y si el Señor manda un mensaje, aunque sea a través de un palurdo como un servidor, y tantos más, haced caso del mensaje porque es de Dios, no es nuestro. Nosotros solo participamos de él y lo divulgamos. Os estáis jugando la salvación. No seáis tan presuntuosos de querer tener una razón, obviando las evidencias, despreciándolas y buscando los mil y un peros, y encima algunos escribiendo comentarios sobre, en este caso, mi propia persona, y diciendo que si me conocieran, si me conocieran ya sabrían lo que soy, qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Pero Dios está al mando. Dios sabe las cosas y Dios pondrá cada uno en su lugar. Y que Dios os perdone a los que estáis difamando y no tenéis argumentos válidos, Biblia en mano, ni del espíritu de profecía. Dios os perdone porque lo que os espera ya sabéis qué es. Y el Señor va uniendo mientras a su pueblo. Y os guste o no os guste, en un mismo sentir, Maranata 2031. Y Dios os bendiga. Dios os bendiga. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.